Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó, diciéndole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en la cama con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta una historia y un personaje que son dignos de mención. Se trata de un centurión, es decir, de un militar romano encargado de 100 hombres, un hombre con autoridad en el ejército, un hombre importante que era del ejército invasor de los judíos y por tanto un enemigo del pueblo de Israel. Pero vemos que se acerca a Jesús con una petición no para él, sino para otra persona. Ya es un gesto de nobleza. Y además, el hecho de que un hombre de una nación o de un ejército dominador y por tanto superior vaya a pedirle ayuda a un judío, pues era un acto de gran humildad. Y no solo de humildad, sino ya veremos también de fe, porque va a pedirle a Jesús que cure. ¿Y a quién va a curar? No a la esposa, no a un hijo, sino a uno de sus criados, a uno de sus sirvientes, muy probablemente también él un judío, pero en cualquier caso un hombre subordinado a él. Entonces vemos cómo este hombre importante hace un acto de humildad porque le interesa, porque se preocupa de su sirviente que está muy enfermo. Por tanto, vemos un hombre con muchas virtudes, un hombre de fe, un hombre humilde, un hombre que quiere a sus sirvientes y se preocupa por ellos e incluso no solo se preocupa genéricamente, sino que trata de buscar lo mejor para ellos. Un hombre bueno. Y se acerca a Jesús expresándole su necesidad. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Y no solo sufre aquel empleado, sufre también este militar, un hombre fuerte, un hombre avesado en las artes de la guerra, un hombre acostumbrado al dolor y sin embargo que se preocupa, es sensible al sufrimiento del prójimo. Y entonces Jesús, al ver todo este conjunto de virtudes en este hombre, le dice: yo voy a curarlo. Pero es aquí donde surge la perla de este evangelio, porque es en ese momento cuando el centurión dice esta frase que ha quedado no solamente en el evangelio, sino que la iglesia ha querido que quede en cada misa,
que nosotros la repitamos cada vez que vamos a recibir la Eucaristía, porque es una frase bellísima de un pagano. Y dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Esta frase maravillosa encierra muchísimas cosas bellas, verdaderas y buenas. Primero le dice Señor, una expresión de respeto. Y si nos ponemos en contexto de este militar, que era un hombre importante y un hombre de autoridad, que venga a decirle a Jesús Señor, pues ya es algo sumamente llamativo, porque era una expresión de sumisión a Jesús. Llamarle Señor, que significa amo, dueño. Y después le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Por un lado, este centurión sabe que entrar en casa de un pagano para un judío es no solo humillante, sino que es un acto impuro en el sentido ritual de los judíos. Quedaban sucios al ir a casa de un pagano. Y sabiendo esto, le dice: no, Señor, yo no vine a molestarte, yo no vine a quitarte tu tiempo, yo no vine a llevarte a mi casa, porque yo no quiero perjudicarte, yo no quiero hacerte un daño, yo no soy digno. Ese acto de suma humildad, de reconocer: Señor, yo no merezco que tú te acerques a mí, a mi casa, ni me ha pasado por la cabeza, ni más faltaba que yo te venga a quitar el tiempo, yo no merezco algo así. Pero, y hace este acto de fe enorme, le dice: yo sé que basta que tú lo digas de palabra, di una sola palabra y mi criado quedará sano. Es decir, reconoce el poder de Cristo, que incluso a distancia puede hacerlo. Eso era un acto de fe, ese era un acto de fe gigante que ningún judío lo había tenido con Jesús. Y es entonces cuando Jesús en público lo alaba y lo presenta como ejemplo a todos aquellos que estaban presentes, y les dice: yo en Israel no había visto una fe tan grande. Jesús se conmueve de un hombre de esa categoría. Y por tanto hoy el Evangelio nos invita a nosotros también, primero, reconocer que en cualquier lugar pueden brotar flores hermosas. En personas incluso de fuera de la iglesia pueden brotar corazones sumamente bien dispuestos para recibir a Cristo y a su Evangelio. Pero no solo, sino también nos invita a tener esa misma fe, y que cada vez que nosotros recibamos a Cristo de la manera que sea, y especialmente en la comunión, cuando decimos esas mismas palabras: Señor, yo no soy digno de que entres en mí, en mi casa, pero una sola palabra bastará para sanarme. Que lo digamos de corazón, que realmente repasemos en nuestro interior lo que estamos diciendo y acojamos al Señor con humildad. Que así sea.